Muy buenas noches a todos, queridos compatriotas. Hoy tenemos un programa particular. En este canal vamos a empezar a plantearnos cuestiones de actualidad política para España, Argentina y el resto de Hispanoamérica. ¿Qué es lo que nos preocupa hoy en la Argentina? Argentina tiene una contradicción flagrante y que es un absurdo para nuestra realidad. Nosotros podemos producir alimentos para 500 millones de habitantes y sin embargo hay varios millones de argentinos desnutridos. Si hemos visto en muchas provincias con gobernantes muy populistas que dicen amar mucho al pueblo y niños muriendo de hambre en los hospitales. Entonces, cuando a veces me dicen que todas estas campañas sanitarias que está haciendo el gobierno, quédate en casa, encerrate, que es una manera de decir también morite de hambre, no puedo creer que lo hagan preocupados por nuestra salud cuando por otra parte hay millones de chicos que mueren de hambre, no 50 o 100 personas que mueren por el bicho, sino muchos miles que mueren de hambre, más miles que mueren abortados. Entonces creer que están preocupados y que nos quieren inocular algo que no se sabe que tiene, es realmente dudoso. La cuestión es que Argentina no produce muchos alimentos, no le da valor agregado, no se venden industrializados, no se desarrolla una marina mercante, no se desarrollan cadenas de comercialización. Por ejemplo, Estados Unidos no solo gana porque vende una gaseosa, sino que gana porque tiene decenas de miles de restaurantes de comida rápida en todo el mundo, lo cual genera un ducto de dólares que vuelven a su país. Bueno, lamentablemente nada de esto se hace en la Argentina. Los gobernantes dicen, bueno, tendremos buena cosecha, le metemos más impuesto al campo y con eso mantenemos a un montón de sectores que sobreviven con planes. Lo concreto es que en la Argentina por lo menos la mitad de la población es pobre, la mitad de los chicos comen mal, y después hay una clase media muy disminuida, y todos sometidos a la tiranía del gobernante de turno que es elegido cada 4 años. Para hablar de eso, lo invité a Nahuel Pai, que es candidato a diputado nacional del partido NOS, que es un partido patriota, nacionalista, por una alianza que se llama Podemos, pero no tiene nada que ver con el Podemos de España. Este es todo lo contrario. Nahuel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricio, muchas gracias, bueno, primero por la invitación, totalmente agradecido por ello, y bueno, me parece que, dado la introducción que haces, lo primero que quiero aclarar, porque sé que tu público, también hay mucho público de habla hispana, pero también mucho español propio, que hay que explicarle que la alianza Podemos nada tiene que ver con el Podemos de ellos. Y muy lejos, muy lejos de ellos. No soy un podemita, dirían en España, porque tiene que ver más que nada con una alianza que hizo Argentina y que suele pasar a veces en estos giros que se dan en los términos. Por ejemplo, también creo que la gente de España lo sabe. Por ejemplo, el nacionalista que es en Argentina, el nacionalista es un hispanista, por ejemplo, y el nacionalista en España se sabe que es un separatista. Bueno, esos términos por ahí nos juegan una mala pasada. Podemos en particular incluso tiene también otra cuestión particular que hay que aclarar, que tiene un puño, pero este es un puño de derecha, no es un puño de izquierda, lo cual es importante aclararlo. Pero mi partido, obviamente, y como bien lo aclarabas, Patricio, al que pertenezco y que se suma a esta alianza, es de NOS, que es de Gómez Centurión, que es, y creo que es muy importante remarcarlo, que es un excombatiente de Malvinas, un héroe de Malvinas, y para nosotros es un honor que él nos dirija, ¿no? Y nos dirija en todas sus ideas. Nahuel, vos sos de una provincia, la provincia de Santa Fe, que produce muchos alimentos. Muchísimo. Aunque hay una parte que se llama el Santa Fe pobre, que creo que es el norte. Ahora, ¿a qué se debe que en una provincia tan rica tengas chicos con hambre y que, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe sea una de las ciudades con mayor tasa de delincuencia en Sudamérica, en proporción por habitantes? Bien, yo diría ahí, Patricio, que nosotros debemos hacer por ahí un mojón y ver los dos fenómenos que son, bueno, pobreza y delincuencia. Acá en Santa Fe, si vos querés, yo te iniciaría por la cuestión que no solo en Santa Fe, que es en todo el país, y que algo introdujiste vos respecto al tema de que en Argentina el 50%, esto lo tiene que saber todo el mundo porque es vergonzante y hay que gritarlo a todas voces, el 50% de la población argentina es pobre. Deberíamos
tener vergüenza de lo que sucede. 6 o 7 de cada niños argentinos, o sea, los santafesinos también, o sea, los que forman parte de mi provincia, son pobres. Esto debería a nosotros no solo avergonzarnos, sino que ha hecho o ha traído un llamado a involucrarnos. Eso me parece que es primero. Pero yo lo vinculo, si bien a la delincuencia, cuando ahora te pase al tema de la delincuencia y en Santa Fe en particular, a la cuestión del narcotráfico, que también tiene que ver con lo que te voy a decir ahora, esto está unida con nuestra casta política, Patricio. Tenemos una casta política que hace años que se nutre de esta pobreza y vive de esta pobreza y la utiliza, la vehiculiza para sus beneficios. Por ejemplo, te voy a contar, hace muy poquito, en un programa televisivo muy famoso acá en Argentina, que se llama Intratables, fue entrevistada una dirigente, digamos, barrial muy conocida, que es Margarita Barrientos, con un exfutbolista argentino que es, si no me equivoco, el Polo Quinteros, y dijeron algo. El periodista me parece que se excedió, un periodista que es Fantino, que es muy conocido, y se excedió en la pregunta y me parece que nunca esperó la respuesta. Y preguntó esto, fíjate, le preguntó, ¿ustedes qué opinan? Estos son referentes barriales, o sea, los que están en los merenderos, en los barrios más carenciados. Les preguntó, ¿ustedes creen que los políticos se sirven de la pobreza? Y fíjate la palabra, y el término. ¿Ustedes creen que esto es un plan de la política? Y le contestaron, increíble, que sí, que efectivamente lo creían, que ellos entienden que, fíjate esto, que la pobreza es una política propia de los partidos. Y dijeron que no es de uno, es de por lo menos los dos que nos vienen gobernando en estos últimos años, que nos vienen pendulando de un lado para el otro. Es una bicicleta donde vos o pedaleas para un lado o pedaleas para el otro, pero siempre son los mismos, ¿sí? Y por ahí fue algo que... Y siempre vamos al barranco. Exacto. Nunca cuesta arriba. Pero fíjate que se necesitan mutuamente, es algo que por ahí nosotros, desde la Alianza Podemos y desde el partido tratamos de que la gente reflexione, tratamos de que vean, incluso tenemos un hashtag que es son lo mismo, porque son lo mismo, se necesitan, utilizan una táctica que, bueno, esto se utiliza en todo el mundo, que es, primero se polarizan cuando necesitan los votos, y después cuando llegan al poder se vuelven a unir, se unen y votan lo mismo. Acá en Argentina votan leyes de género, votan todas las leyes, por ejemplo, acá hasta la izquierda se sumó a rechazar un proyecto que penaba con prisión efectiva a violadores, y votaron todos en tándem, por ejemplo, o sea que son realmente socios. Bueno, nosotros lo que traemos acá venimos a romper, esa es la idea. La idea es ir a romper con el esquema. Nosotros como buenos cristianos tenemos una moral que si bien es única, es una moral que tiene unicidad, es una moral que al tener unicidad rompe, ¿sí? O sea que no podemos dividir, Nahuel Bay no puede ser uno en su casa y otro, por ejemplo, actuando en su trabajo, otro actuando en política. Bueno, nosotros creo que con esas ideas básicas empezamos a tratar de generar un cambio grande. La provincia de Santa, si no sé si tenés datos también del país, sí. ¿Se sabe cuánta gente se alimenta mal en la Argentina? Eso está todo unido a los índices de pobreza, que eran los que te tiraba recién. Vos imaginate que, si estamos hablando de 6, porque ¿qué nos interesa a nosotros? Ahí nos interesan principalmente los niños, ¿no? Obviamente. Y uno cuando escucha acá un referente en Argentina, que es Abel Albino, lo importante no es, a ver, ¿cómo lo podemos explicar? Si tenemos 6 o 7 argentinos pequeños, niños, que están por debajo de la pobreza, lo que primero tenemos que plantearnos es que, y esto lo trata Abel Albino muy bien, que es un médico de excelencia aquí argentino, que nos explica que hay que trabajar mucho, por ejemplo, la primera infancia. Por ejemplo,
bueno, sin hablar que vos ya hablaste, ya explicaste el tema del aborto, pero por ejemplo, la pobreza es mucho más que no tener plata, Patricio. Nuestros pobres en Argentina, nuestros niños, no es que no tienen plata, no tienen agua potable, no tienen agua caliente. ¿Me explico? No se pueden bañar. No, o sea, no sé si la gente alcanza a darse cuenta de eso. ¿Cómo alguien puede ser feliz si ni siquiera puede tomar agua, no se puede higienizar? Vive de manera... Son pobres hasta el amigo, decía el doctor Abel Albino. Pero claro, pero exactamente. Viven, por ejemplo, en algunas provincias del norte. Hay lugares en donde tienen que hacer pozos en el piso y para dormir y duermen con el perro. Es indigno, ¿me explico? Debería darnos vergüenza. O sea, a mí se me cae la cara de vergüenza. Yo por eso, si bien a veces se me critica, compañeros míos que me dicen, bueno, tenés que hablar positivamente. Yo la verdad que yo quiero hablar positivamente, pero primero me parece que tenemos que encarar el problema. Y es otra cosa que por ahí nosotros queremos eliminar de la política o de la vieja política, que obviamente que queremos arrasarla, y hay que decirlo, nos los vamos a llevar puestos, y es que viene por el tema de decirle la verdad a la gente, abandonar los eufemismos, hablar esto, se habla acá, por ejemplo, del aborto legal, gratuito. Escuchame, tenemos muertes, pero creo que el doctor Hernández dice más de 80.000 abortos ya en Argentina. Es una locura, es una locura. Vivimos realmente, Leandro Blasquez, que es un amigo y que obviamente le mando saludos, él siempre me utiliza que esto es un manicomio, verdaderamente. Vos te das cuenta, estás hablando de 80.000 niños asesinados, ¿no? Durante la guerra antisubversiva acá desaparecieron alrededor de 8.000 personas, ¿no? De los cuales, según los mismos grupos terroristas, 5.500 por lo menos eran cuadros terroristas, ¿no? Y 8.000 en un periodo de varios años. Ahora se mataron 80.000 chicos de un saque. Y de los primeros 50.000 personas muertas por esta enfermedad de la que se habla todos los días, el 90% les habían clavado una o dos agujas. Con lo cual, por eso, es toda una gran campaña que vemos de disminución poblacional, sumado a una pobreza, que vos ves matrimonios jóvenes que dicen, no, yo tengo un hijo y tener dos, ya no lo puedo financiar, me dice. Y Patricio, reduciendo vacaciones y todo, ya tener dos hijos, porque tengo un hijo, me decía un muchacho colectivero, yo tengo un hijo y lo mando a una escuela privada, no la más cara, una escuela privada para asegurarle un poquito mejor de educación, pero en realidad no veo futuro, y aquellos padres que han podido darle una mejor educación a sus hijos, los entusiasman para que se vayan del país. Sí, porque luchar dentro del país contra las mafias políticas que hay, es decir, nosotros heredamos, y esto viene, como bien lo sabemos, desde la independencia. Por más que más de uno me patara, pero desde la independencia que el ciudadano sudamericano se ha convertido en un esclavo de la clase política. Porque ese hombre, ese chico que es pobre, hijo de un padre pobre, que depende del plan del gobernador y encima le tiene que agradecer al gobernador y besarle la mano porque gracias porque me das un plan de dinero y una bolsa de comida, ¿es cierto? Ahora se han visto paquetes de comida que llegan y cuando se ha utilizado la harina se han encontrado elementos de metal o puntos negros o cosas realmente por lo menos dudosas, con lo cual no sabemos cuál es la intencionalidad con que se alimenta la gente. Yo creo que tenemos un porcentaje de desnutridos, pero un porcentaje más grande de malnutridos. Bueno, eso es lo que explica muy bien Abel Albino. Abel Albino, por ejemplo, explica que vos podés alimentarlo, por ejemplo, a los niños con farináceas, con harinas, con todo lo que vos quieras, pero si no tiene la primera infancia una buena alimentación, o sea, el pecho de su madre, que es más que la leche materna, es también el cariño de su madre, me explico, y de una familia que lo contenga, él lo explica muy bien, la gente me va a entender, él lo explica da el ejemplo de la máquina que saca latas, ¿sí? Que fabrica latas. Vos tenés, si al niño vos no le das buena nutrición y cariño, de eso estamos hablando, la lata, que es este niño, si sale abollada, trata de volverla a su lugar, es imposible. Entonces, habla, por ejemplo, de que la importancia de la lactancia materna y el cableado, él dice, neuronal. O sea, por ejemplo,
vamos a tener, si está mal alimentado, nos explica Abel Albino, vamos a tener niños, por ejemplo, que saben sumar y restar, pero no saben multiplicar y dividir, que saben multiplicar o dividir, pero no saben, me explico, otro tipo de reglas o prácticas matemáticas más complejas. Entonces, ¿de qué nos sirve? Obviamente que esto es, entiendo yo creo que vos, Patricio, compartís conmigo, que esto viene de hace mucho tiempo, está planificado, por más que a mucha gente le cueste entenderlo, hay que explicarle a la gente que las conspiraciones existen, y que los servicios de inteligencia están para eso, ¿sí? Por algo existen los servicios de inteligencia, pero yo no me quería ir de una cosita que dijiste que me parece muy importante y que está vinculado con la niñez también y con la familia, y que se relaciona con otra cosa que es el tema del anticonceptivo social del que estás hablando, ¿no? Esta nueva cultura, ¿no?, del hijo único, la cultura de no tener un hijo, tener un perro, que son anticonceptivos sociales, ¿no? Porque lo que hacemos es solamente hacer matemáticas. Si de 2 viene 1, uno va mirando la pirámide y la pirámide se invierte. Pero fíjate esto que lo escuchaba la otra vez respecto a la incidencia de la familia numerosa en la economía de un país. Yo suelo hacer o utilizar algunos ejemplos, vos me disculparás, Patricio, que son un tanto más domésticos, no me voy en cuestiones técnicas porque yo pienso que primero tenemos que rescatar el sentido común. Y fíjate esto, ¿en qué gasta una pareja que no tiene hijos? Lo primero que gasta es perfumería, viajes al exterior, gastos suntuosos. Y una familia numerosa, el que me está escuchando lo sabe, el que tiene hijos, varios hijos, ¿en qué gasta? Esa es la familia que está enraizada en su lugar, en su país, en su provincia, en su comunidad. Porque, por ejemplo, no se va a gastar 20.000 pesos en un perfume. ¿Me explico? Se va a gastar, obviamente, porque son muchos, en el jamón y en el queso del mercado de la esquina, en el supermercado, en el almacenero. Yo sé que suena un poco, sabrás disculpar, yo sé que, Patricio, No, pero es real, lo que se llama el impacto económico social local, de ahí que es mucho más, por ejemplo, los grandes supermercados generan un impacto económico ambiental negativo, por ejemplo, claro, porque significa que cierran centenares de pequeños comercios y de pequeños dueños, y se concentra en un gran mega supermercado que está en manos de un montón de accionistas, ¿no es cierto? Bien, entonces el ataque entiendo que es contra la familia, el ataque es contra la Argentina misma, contra las provincias. Cuando entendamos eso y empecemos a querer revertir las cosas, me parece que va a empezar a cambiar un poquito. Yo creo que está cambiando por lo menos la actitud de quienes estamos empezando a involucrar, y quiero también que este programa por ahí sirva también a aquellos que nos escuchan, ¿no? Que también nos acompañen, que es importante eso, de sentirnos acompañados en esto que nos tienen minorías, pero nosotros, como en las Termópilas, seremos 300, los otros serán 200.000, o los que sean, tendrán elefantes, pero nosotros nos vamos a poner escudo con escudo y no vamos a caer y vamos a avanzar. Ese me parece que es el mensaje más adelante, más alentador. Ahora te voy a preguntar cuál es tu propuesta. Antes, bueno, un mensaje para todos nuestros oyentes. Les recordamos que seguimos con los cursos de latín del profesor Pier Pauli. Aquellos que quieran anotarse el curso de latín y que quieran colaborar también con nuestro canal, pueden hacer en comunidadhispanista.com. Y también les comentamos que aquellos que quieran un asesoramiento en criptomonedas con Vicente Ferrer, no tienen más que mandar un correo a comunidadhispanista.com y ahí lo pondremos en contacto con Vicente Ferrer, que les va a explicar todo lo que puede ser, cómo salvar el dinero en estos momentos donde vemos que pretenden todos los poderes mundiales, las Big Tech y los bancos mundiales caer sobre nuestros ahorros, cómo zafar un poco el tema de los ahorros. Y el curso de latín también en comunidadhispanista.com. Bueno, ¿cuál es tu propuesta? Yo sé que te vas a plantar contra lo que está mal, pero ¿cuál es tu propuesta para reducir estos males en la provincia de Santa Fe y en el país? Bien, nosotros en realidad
las propuestas tienen que ver, digamos, con el posicionamiento a lo que nosotros queremos llegar, que es a la legislatura, al Congreso Nacional, ¿viste? Eso, en ese sentido, la función que tienen los legisladores y particularmente que vamos a tener es, primero, también de control, ¿sí? Por eso nosotros tratamos siempre de introducir en eso, contar que vamos a tener el control y lo vamos a ejecutar respecto al presidente de la nación y sus ministros, ¿sí? Esa es una función a veces olvidada respecto a una función que tienen los legisladores que es muy importante, ¿no? Estar atento de lo que se hace a la cabeza y de quienes son sus ministros, que son sus laderos, ¿no? Y quienes ejecutan las directivas. Pero propuestas hay muchas. Por ejemplo, a nivel económico, nosotros el otro día, nosotros tenemos un canal que es La Posada Errante, vos lo conocés, Patricio, sí, la entrevistamos. Muy lindo canal, La Posada Errante, búsquenlo en YouTube porque realmente han hecho unas entrevistas y conferencias de primerísimo nivel. Sí, que te hemos obviamente entrevistado a vos, Patricio, y eso siempre también te lo agradecemos. Y vos sabés que entrevistamos a Iris Speroni, y ella para nosotros es también, al igual que vos, es una referente. Y por ejemplo... Sí, posiblemente sea la mejor economista del país, y no es tan conocida. Sale un poco en el diario La Prensa, pero Iris Speroni ha salido en TLV1, es la persona con mayor claridad sobre los problemas políticos económicos y cómo solucionarlos, ¿no? Sí, y permitime que lo diga, tiene unos cojones terribles, realmente... perdón la palabra, ¿no?, a la gente de España, pero es que no encuentro otra forma, porque lo que hemos charlado con ella, lo que nos ha explicado, por ejemplo, respecto al cepo, al dólar, que es algo también una cuestión que nosotros, por ejemplo, que tiene incidencia en la economía, nosotros nos tiró algunos datos, por ejemplo, nos dijo que ella dice directamente, es un crimen, un robo de 26.000 millones de dólares, que es una estafa, dice ella, respecto de las economías del interior y de las provincias. Nos explicaba que por el tema del cepo y cómo uno compra a un precio, vende a otro, y cómo eso se concentra en la City, o sea, en la City porteña, eso hablamos, ¿no? Y cómo eso va sacando todo el flujo económico y en lugar de entrar el dinero a las distintas provincias, que es de donde sale la producción de esos bienes de exportación, se termina concentrando en la metrópoli, o sea, que se concentra, perdón, en Buenos Aires, en la City porteña. Y, por ejemplo, terminan en manos de especuladores, terminan en manos, por ejemplo, para pagar intereses de deuda y cosas que terminan por empobrecer a nuestro país y a nuestra provincia. Y que obviamente empobrecen a el que produce, no sé, té, cítricos en el norte, ¿sí?, al que se encarga acá en el campo en Santa Fe el tema de la soja o que exporta carne, es para todos por igual. Obviamente que todas nuestras propuestas están direccionadas obviamente, a romper un esquema. Nosotros, por ejemplo, a nivel de estructura de Estado, nuestro planteo es tratar de legislar, ¿sí?, para mejorar el Estado, pero no la gestión, sino de realmente hacer un cambio drástico, ¿sí? A ver, sin caer en una postura liberal total, y tampoco sí eliminando la cuestión del estatismo en el que estamos viviendo, ¿no? Hoy incluso, y hace unos días o unas semanas, hubo una encuesta donde se entrevistaba a jóvenes y le preguntaban si querían dedicarse o si tuvieran la posibilidad, estarían en el Estado o se dedicarían a la actividad privada, y creo que el 60-70% dijo que quería vivir del Estado. Si uno lo piensa un poquito, alguien que viajó, por ejemplo, yo estuve en Cuba, ese es el modelo cubano, ¿me explico? No sé si vos coincidís conmigo, Patricio, pero ese es el modelo que nos quieren vender desde Davos. No tendrás nada, pero serás feliz. Es el modelo chino en el fondo. O sea, y sabemos que este gobierno es maoísta. Es así. Lo que pasa es que no lo quieren. Quédate en tu casa que te llevamos la comida con un dron. Pero, y entretenete y aceptá la verdad que te pasamos por Netflix. Patricio, a mí no me lo van a contar. Yo viajé con mi esposa y estuvimos recorriendo. No nos quedamos en los Cayos de Cuba. Recorrimos y vimos. Y realmente era
con total respeto del cubano, ¿no? Pero es una realidad. O sea, la única verdad es la realidad, decía Aristóteles. Y lo real es que había una vida de pasaje en la calle, sentado, charlando, y a las 6 de la tarde pachanga. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se entiende, Patricio, no? La idea. Esa me parece que es igual, incluso parece una locura, pero, perdón el lenguaje coloquial, pero yo suelo hablar así, pero es algo que lo plantean desde Davos. O sea, ¿cómo puede ser que haya una unión desde lo que piensan los supracapitalistas y una isla del Caribe, una isla como Cuba? Hay que empezar a plantearse por qué. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el movimiento geopolítico que está haciendo eso? Siempre desde la perspectiva, de nuestro país, plantear ideas nuestras y hacia la Argentina, ¿no? Hacia las provincias también. ¿Tiene conciencia el ciudadano argentino del riesgo que hay con el avance chino, el avance inglés, la destrucción de la educación y la destrucción del pensamiento clásico que ya le impide a la gente razonar con coherencia? No tienen conciencia, y hay que decirlo, y no hay que tener miedo. El que se enoje, hay que empezar a decir las cosas como son, sí, no, hay que decirlo directamente. No hay conciencia, hay un trabajo de mucho tiempo, de adormecimiento, casi hipnotismo, en donde no estamos preparados para pensar bien. Entonces, por ejemplo, uno le cuenta esto y uno le dice que el foro de Davos está teniendo el mismo discurso, por ejemplo, que una isla castrista, ¿sí? Entonces, uno le pregunta, ¿por qué se está pensando eso? O le habla del nuevo reseteo, o de que viene una cuarta revolución industrial, ¿sí? Que viene desde los foros y los foros supracapitalistas. La gente no lo llega a entender porque está perdido en un marasmo que está vinculado también con la fe, ¿no? Pero está perdido en un marasmo de ideologías, de confrontaciones que no tienen ningún tipo de sentido, enfrentados, no sé, homosexuales contra heterosexuales, hombres contra mujeres. Estamos perdidos en eso y creo que lo que nosotros tenemos que venir a traer es como el padre que te agarra y te zamarrita y te dice, mirá, componete, mirá hacia adelante, fíjate lo que te está pasando, vamos a solucionar esto. Eso creo que nosotros es por lo menos la función que vamos a ejecutar. No solo desde el cansancio, sino desde las propuestas. Nosotros, la propuesta nuestra es, si bien romper con el sistema implica también tener una propuesta de unidad, pero una unidad que surja desde Argentina e iría más allá, algo que te gusta mucho a vos, Patricio, que es a unir a aquel imperio español, a la hispanidad, aquello que nos une, ¿no? Ese idioma, espero no equivocarme, 500 millones de hispanoparlantes, que terminó por esas, como dice Marcelo Bullo, ¿no? Esas independencias de campanario que nos terminaron dividiendo, tratar de unirnos, ¿no? Para ir hacia adelante y tratar de solucionar las cosas. Creo que con vistas también, si me apuras un poco, a una comunidad hispánica o hispanista. Y habría que ser, por lo menos, plantearnos una confederación que comparta políticas de defensa, que comparta tecnología. Tenemos que tener una NASA formada por todos nuestros países, una producción cinematográfica, buscar una moneda común que sí, la gente no sabe que teníamos se sostenga una moneda común. En desarrollos concretos para que la moneda, en vez de caer todos los años se valga un poquitito más y entonces empiece a ser aceptada en los mercados internacionales. Y además, escuchá, Patricio, nos han acostumbrado a ser anglófilos, me explico, y nosotros, por ejemplo, no sabemos que teníamos una moneda con la que se comerciaba en China, me explico, claro. Es así. Pero por favor, no conocen de las glorias de la hispanidad, de aquello que nos hace y que nos une, ¿no? En la sangre, en el lenguaje, en la cultura, y pretenden, por ejemplo, implantarnos una neolengua que lo que termina haciendo es lobotomizándonos, si me permitís el término. Sí, porque los jóvenes, en vez de aprovechar la riqueza de que significó del siglo de oro español
las letras argentinas, Marechal, José Hernández y tantos otros, Hugo Bast, terminan con un lenguaje incomprensible que en la realidad nadie utiliza. Es un lenguaje de la propaganda, ¿no es cierto? Una pregunta, vos que sos un nacionalista, ¿ves bien o mal que yo tenga la Cruz de San Andrés y la bandera también de Castilla y León, que fue la primera bandera que llegó a América? No, para nada, todo lo contrario, porque como yo decía al principio, el nacionalista aquí en Argentina no se interpreta como se interpreta en España. Nosotros, el nacionalista es hispanista por naturaleza. Ama la tradición, ¿sí? Ama la tradición y eso forma parte de nuestra tradición, incluso nos pone orgullosos. Incluso nosotros también estamos preparando algunas gráficas y algunas cuestiones ahora para el 12 de octubre que se viene, para no caer en estas fechas que pusieron ahora en Argentina, que pusieron estos nombres rimbombantes, largos, que en el fondo no dicen nada, que son puro eufemismo, y nosotros abogamos por la madre patria, agradecidos a la madre patria, que en realidad no ha sido una conquista, ha sido una liberación. O sea que vos obviamente los has tratado muy bien, y otro que lo trata muy bien al tema es Cristian Rodrigo Iturralde. Decir, también ha hecho varios trabajos muy buenos. Ahora creo que está en México dando conferencias. Exacto. Así que la verdad que me alegra muchísimo por él. Una pregunta, acá como dice Leandro, somos hijos de Isabel y Fernando, eso es cierto. Es más, hay una marcha muy nacionalista que es Oída Argentinos, que es la música de esa marcha española que es Isabel y Fernando. Exacto. Isabel y Fernando, el espíritu impera, ¿no? Bueno, con la misma música tenemos Oída Argentinos, ¿no? Bueno, eso para aquellas feministas que atacan, que dicen que hablan del patriarcado, por favor, deberían estudiar la historia de Isabel la Católica. Bueno, claro, si nos vamos también a Francia, de Juana de Arco. Isabel la Católica la compitió por la corona contra otra princesa, ¿cierto? Contra Juana la Beltraneja. Y la heredó una hija, y además su principal asesor era una mujer. Entonces, estamos hablando del siglo XV. Entonces, yo creo que las feministas tendrían que empezar a aprender un poquitito de historia y sacarse esos moldes del heteropatriarcado, que eso es algo que existía en la cultura anglosajona. Vos sabés que en la cultura anglosajona el hombre tenía derecho a vender a la mujer, ¿no es cierto? Que era una forma disfrazada de divorcio. Y eso y además, por ejemplo, cuando un hombre se casaba, la fortuna de la mujer la manejaba el marido, ella no podía manejar su dinero. Entonces, eso era impensable en el mundo español. Y bueno, con el ingeniero. El español te agarraba garrotazo como la criolla, ¿viste? Andaba a faltarle respeto a una mujer acá y es muy probable que termines con un botellazo. Eso es la realidad de nuestro carácter. Entonces, las feministas, en cambio, son muy débiles, me parecen personajes muy débiles. Escúchame, la situación de Santa Fe. Santa Fe tiene grandes intelectuales. ¿Podrá ser que las próximas elecciones gente de tu partido, con Marcelo Gullo, que fue separado en otro partido, y algunos más no se puedan juntar en un solo partido? Mirá, vos sabés, Patricio, es una pregunta, te digo la verdad, es una bola envenenada, porque es interesante, y yo soy un promotor de eso, porque sinceramente uno, no sé, Marcelo Gullo, yo no puedo ni compararme, me explico, o sea, alguien como Marcelo Gullo, para mí sería un orgullo estar con él, y incluso puede servir la pregunta como una invitación. Tenemos, por ejemplo, pensadores y profesores de primera, como también, además de Marcelo Gullo, a Pablo Schurman, ¿sí? Claro. Pero acá en Santa Fe tenemos referentes. Para te cuento una novedad, sobre todo para la gente. El 13 vamos a hacer en el canal de Pablo Schurman, que creo que es un canal de la Universidad Nacional de Rosario, auspiciado por la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a tener una charla, vamos a hacer una pequeña conferencia, pero va a ser en realidad una charla con Pablo, que es un historiador de primera, y bueno, creo que va a ser bastante divertido. Tal vez lo hagamos por el canal de él, más mi otro canal, que es Historia con Patricio Lons, y tal vez podamos salir en tándem, si técnicamente lo logramos armar, con lo cual vamos a tener mayor repercusión. Además, hace tiempo que teníamos ganas de hacer algo juntos, y bueno, por
temas míos de salud, que todo el mundo lo sabe, no pude hacerlo, ¿no? Hace poco que empecé nuevamente a hacer entrevistas en vivo. Así que esto va a ser el día 13, así que hay que estar muy atentos al canal de la Universidad Nacional de Rosario, búsquenlo a Pablo Schurman en YouTube y estén atentos al anuncio del programa que vamos a hacer juntos. Nahuel, no quería Patricio, perdona, no quería dejar de olvidarme porque vos me preguntaste intelectuales y yo no puedo dejar de mencionarlo, a Héctor Hernández, también me explico, yo lo quiero muy especialmente mencionar porque también es un autor que yo, y para mí es una referencia. Y de Rosario, por ejemplo, también tenemos muy buena gente, muy bien preparada, que obviamente cada uno ocupa el lugar que quiere, ¿no? Tenemos gente que podría estar, que está súper preparada para formación, por ejemplo, está Lucas Carena, Pablo Dávoli, o sea, es gente de un nivel... El dúo de la brújula es un dúo magnífico. Pero por favor, y además están por encima de la media, o sea, son, digamos, distintos nortes donde uno tiene que apuntar, aprender, charlar con ellos, y creo que es momento para que sea una invitación esta para que tratemos de pensar algo juntos. Que es la idea, te lo quiero decir, es la idea, y le voy a mandar un gran abrazo, un gran saludo a Fernando Romero Moreno, que él tiene su libro, aquí tengo. Mostralo bien en pantalla, sí, que no se vio. Sí, La Nueva Derecha. Mostralo mejor, ponételo bien debajo tuyo. La Nueva Derecha, sacale los dedos, porque si no... Saco porque tiene un error en la publicación. Sería esta. Sería ahí está. La Nueva Derecha. Muy bien, y mostrar la tapa igualmente, no importa, tiene un error, pero mostrar la tapa. No, es que me mata Fernando porque tiene un error de la editorial. Pero es La Nueva Derecha, Fernando Romero Moreno. El subtítulo, lo leo, es Reflexiones sobre la revolución conservadora en la Argentina. Y fíjate que te voy a leer una partecita, si vos me lo permitís, respecto a qué es lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos particularmente? ¿Qué es la unión entre varias líneas? Fíjate, te lo voy a leer si vos me lo permitís, Patricio. Y es lo que pensamos nosotros en esta nueva derecha. Pretendemos articular un pensamiento de derecha que cuente con tradicionalistas que no renieguen del progreso, con devotos del progreso que acepten la tradición, con liberales que defiendan el derecho de propiedad pero también el de la vida, con conservadores que exhiban sus glorias, pero para enseñarlas y transmitirlas, y no para vivir de la nostalgia de un pasado irrecuperable, y con nacionalistas que nos ilustren con su cultura, su arrojo y su amor por la patria, pero que estén despojados de los infructuosos aislacionismos chauvinistas. Eso creo que sería el resumen. Obviamente esas frases son de Nicolás Márquez, con cita de Fernando Romero. Eso es, entiendo yo, el proyecto nuestro. ¿Sí? Va por ese lado. Mejoró la cita de Nicolás Márquez, que era buena. Esta yo creo que ha mejorado, ¿no? Fernando la ha mejorado, ¿no? Bien. Pero quería hacer referencia porque a veces se nos pregunta... ¿cuál es nuestro norte? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y es un objetivo de unidad. Vos me sabrás ayudar un poco más ahí, Patricio, vos que conocés mucho más de la historia de España, para también anclarnos un poquito con aquellos españoles que nos estén mirando respecto a qué sucedió luego de la Guerra Civil Española, ¿no? Que se unieron, me parece, falangistas, tradicionalistas, conservadores, ¿puede ser? Sí, que era la Confederación Española de Derechas Autónomas, los carlistas, los monárquicos liberales, los falangistas, y todos dijeron, bueno, hay que salvar a España. Exacto. Bueno, hoy tenemos que salvar a Argentina. Hoy tenemos que salvar a Argentina. Incluso yo creo que hay que rescatar a aquellos que han apoyado movimientos populistas que terminaron funcionando mal, pero que lo hicieron con buena intención, bueno, que se hagan un planteo, ¿no? En eso yo creo que dentro del radicalismo y del peronismo hay gente muy capaz, muy patriota, con mucha claridad, pero quedaron anclados en una estructura que se los ha comido, ¿no es cierto?, que no les ha permitido mostrarse. Con lo cual, eso es una pena.
viendo que el país se ha empobrecido, que hay una pirámide poblacional invertida, ¿cómo ves el riesgo de fragmentación territorial en Argentina? Y a ver, ahí podemos hablar, no sé, se me ocurre, Patricio, haciendo un poquito, espigando un poco algunos temas. ¿Qué cosas me preocupan? Yo abordaría por ahí el tema, si vos me lo permitís. ¿Qué cosas me preocupan? Me preocupa el Mendoexit, que eso incluso vos nos podés contar muchísimo también. Esta idea que empieza, sabemos cómo trabajan los servicios de inteligencia, sabemos cómo trabaja la diplomacia, porque como bien enseña el profesor Marcelo Bullo, los ingleses, luego de enfrentar a Blas de Lezo en la defensa de Cartagena de Indias y después de enfrentarnos también en las distintas invasiones inglesas, abandonaron la fuerza y empezaron con la diplomacia. Entonces, esa diplomacia es la que nos está jugando o nos está haciendo una mala jugada, una mala pasada, y tenemos que estar un poquito más avispados y atentos. Y el Mendoexit es un tema que yo invito a que se profundice, búsquenlo, no hay que ser un experto, pongan Mendoexit, les va a salir en YouTube algún tipo de informe. Empiezan con diplomáticos de menor rango o con gente de menor estatura política o de poder a instalar un tema, que está vinculado incluso con algo que Lucas Carena y Pablo Dauli hablan mucho, que es la ventana de Overton. Empiezan a abrir la ventana de a poco, cuando nos damos cuenta tenemos a Mendoza pidiendo la independencia, ¿no? O separándose, queriendo separarse. Pero también tenemos otro problema, que son los mapuches, ¿sí? Que son estos autodenominados, vamos a decirlo así, mapuches, que exterminaron a nuestros indios tehuelches, ¿sí? Que en realidad son araucanos estos mapuches, exterminaron a nuestros tehuelches y ahora son dueños y señores de nuestra Patagonia y nosotros no hacemos nada. Y ojo, que esto atraviesa a todos los gobiernos, al anterior y a este. Y por ahí, bueno, y Patricio, vos me sabrás corregir, creo que quien los nuclea tiene un domicilio en Bristol, ¿puede ser? Sí, en Inglaterra, sí. Es más, mira, acá saludamos a nuestros compatriotas chilenos, ¿no? El otro día con quien hablábamos, que creo con Ángelo Guiñejarpa, que es un excelente historiador chileno, que publicó Sureños a las Armas y ahora La Fe en los Caudillos, donde habla de distintos caudillos de la Hispanidad, Blas de Lezo, Liniers y el teniente Esteves, ¿no? Y decíamos, él decía, ¿cómo puede ser que Argentina no tenga servicio militar? Si Argentina se debilita, antes o después, los poderes internacionales van a presionar a los gobiernos de Chile para generar un conflicto con ustedes. ¿Vos me permitís que te interrumpa? En Hispanoamérica es un conflicto entre nosotros. Lo que tenemos que pensar es en algún tipo de reunificación. Vos recordarás que cuando Ibáñez del Campo era presidente de Chile y Perón era presidente de Argentina, pensaron en reunificar Argentina y Chile. Claro. Sí, y en el 73, cuando Perón vuelve, le dan el informe del Partido Comunista Chino, donde los chinos planteaban la invasión lenta, pero permanente de la Argentina a partir del año 2000. Por eso le decía, tenemos que llegar con 50 millones al año 2000, que no llegamos, y por lo menos 10 millones tienen que estar en la Patagonia. Patricio, tenemos bases militares, tenemos bases militares chinas, norteamericanas, en el norte, en el sur. Ahora, en esta diplomacia de, vamos a decir, el líquido para no nombrar y tener problemas, se llama diplomacia de las... En esa diplomacia se está hablando a nivel diplomático de que, por ejemplo, Rusia ya está negociando para instalar con su tecnología, cuando nosotros no lo necesitamos, tenemos nuestros propios ingenieros nucleares, tenemos nuestros propios especialistas, vienen con tecnología rusa para instalar, eso está ya proyectado en la negociación por esta, ¿no? el líquido que conocemos que viene de Rusia. O sea que imagínate que ya hay una diplomacia de eso, ya se está hablando de las presiones que se sufren a raíz de eso, pero no quería dejar de nombrar una cosa, a raíz de lo que vos decías del servicio militar. Recomiendo de Iris Speroni su página, ella tiene una publicación en su página que es irissperoniblogspot.com, se llama Preppers. Ella ahí a nivel educación, ella explica muy bien, y fíjate que el principio de ella es que todo argentino sepa defenderse, ganarse la vida
y sobrevivir en entornos hostiles es la mejor enseñanza que se puede dar. Fíjate que, por ejemplo, ella hace toda una crítica, Preppers, recuerden, búsquenlo, de Iris Speroni. Ella explica muy bien el fracaso del 83 hasta hoy de la política de educación. Ha sido un fracaso absoluto esta política de instalar el bachillerato como única opción. Por ejemplo, ella habla de escuelas mercantiles, escuelas agrarias o agropecuarias, por ejemplo, el preparar en oficios. ¿Sí? ¿Por qué las escuelas técnicas eran muy buenas. Los peritos mercantiles eran, no digo contadores, pero trabajaban en un estudio contable sin ningún problema. Y los técnicos que salían del Otto Krause, acuérdate que en la Guerra de Malvinas, un grupo de oficiales, suboficiales y soldados que eran de una escuela técnica, armaron lo que se llamó la lanzadera Berreta, que permitió montar un misil Exocet y tirarlo de tierra, y se le pegó al destructor Glamorgan, donde murió aquel famoso marino David Tinker, que había escrito varias cartas, donde él hablaba con mucho respeto de la Argentina. Decía, se nota que estos argentinos aman mucho más a sus Malvinas que nosotros a la Falkland, ¿no? Un digno enemigo fue, así que también nuestro respeto, ¿no? Para su familia. Pero ella también habla de los liceos hicieron militares. Técnicos, chicos de escuela secundaria que estaban haciendo el servicio militar. Exacto. Y fíjate que habla de Iris, por eso yo la cito porque es excelente. Habla, por ejemplo, fíjate, escuelas industriales, ¿sí? Mejorar y hacer nuevas. Colegios comerciales, dice, los comercios, las pymes, los establecimientos agropecuarios y de servicios necesitan que se sepa contabilidad. No para el fisco, sino para el uso interno. Fíjate, pero una cosa básica. Nos estamos olvidando de las cuestiones básicas. Ese es el llamado al rescate del sentido común que estamos buscando nosotros. Estamos cansados de ver la realidad y ver que nos comemos el verso, nos comemos siempre de qué es lo mejor que nos plantean, cuando nos damos cuenta que no es así. Por ejemplo, escuelas normales. Eran mejor los maestros normales que los actuales egresados de terciarios, que incluso ideologizados. Sabemos lo que pasa con nuestros niños. Por ejemplo, el otro día en una entrevista con gente de San Luis y de Jujuy, los chicos nos decían, la gente de San Luis y Jujuy, nos decía así, el enemigo está en nuestro jardín. No está en nuestro jardín, está dentro de nuestra casa, está en los dispositivos electrónicos, está en el libro que te da el ministerio, ¿se entiende? Que te llama a deconstruirte. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Saben quién es Foucault? Lo que hacía Foucault. O sea, ¿qué nosotros podemos encontrar de pensadores de ese calibre? Pero bueno, Iris habla también de colegios agropecuarios, colegios especializados en sistemas informáticos. Y ella habla muy especialmente de la importancia que ha tenido la informática en nuestro país también y que no ha sido explotada. Y cómo ha hecho también exportación de esos conocimientos informáticos de la Argentina al exterior y que nosotros no lo explotamos, ¿sí? Eso quería hacerte una nota al pie, perdona Patricio que te interrumpí. Sí, tenemos que entrevistar algún día a Iris, ¿eh? Es una genia. Tenemos que hablar con ella. Escúchame, ¿cuándo son las elecciones? 14 de noviembre. 14 de noviembre. ¿Y los santafesinos que te quieran votar, qué tienen que buscar? ¿Qué boleta? Sí, tienen que buscar la boleta 506, que es la boleta de Podemos, ¿sí? Vida y Familia, la van a encontrar como Podemos, que es una alianza. Yo voy en esta lista con el candidato a senador, que es Juan Argañarás, un gran amigo, con también Patricia Silva de Cataño, y con Gisela Geller, ¿sí? Y con De Ángelo también, que va en segundo término con Inés de Ángelo, que va en segundo término de candidata a senadora, ¿sí? Es un equipo muy importante, que también se conecta con otro equipo que está a nivel local, que es de Vida y Familia, con Puig Pinos a nivel consejo. Pero bueno, es todo un nuevo avance, vamos a decir, de una ola que se va levantando, y créeme que no va a parar. No va a parar porque y le recordamos a todos que este Podemos no tiene nada que ver con el Podemos de España. Ahí nos saluda no soy un amigo español que dice: saludo de Guadalajara, España, para todos los que están al otro lado del mar. El camino de Dios es la luz, la hispanidad es un camino de luz en este tiempo donde la oscuridad nos invade.
¿Hay ánimo en el mendocino por cambiar, perdón, en el santafesino por cambiar la realidad? Sí, hay ánimo, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, mirá, te voy a decir una cosa. Yo sé que te vas a enojar porque me vas a decir, mirá, Nahuel, después vamos a hacer un backstage y vamos a terminar de decir, Nahuel, te pregunto de Santa Fe y te vas para otro lado. Pero lo real es que si uno mira la historia, nosotros incluso tenemos algo dicho hace poquito que surgió de la nada, de que entendemos que la batalla es federal y por eso nosotros apelamos a nuestros caudillos, porque fíjate, nosotros nos olvidamos que tenemos al brigadier don Estanislao López. Nosotros tenemos ahí la cosa que puja desde adentro. Por ejemplo, en Entre Ríos se hizo una muy buena elección de parte de la candidata de apellido Müller, muy buen, creo que quedó como tercera fuerza, ella es de NOS también. En Córdoba se hizo una buena elección, está Jorge Escala, y nosotros estamos empezando a advertir. San Luis, la gente de San Luis, que le mandamos un saludo enorme, estamos viendo que se está empezando a hacer una cuestión federal. Yo creo que las provincias tienen que empezar a levantarse, empezar a darnos cuenta del potencial que tenemos y de que las cosas surgen del interior también, ¿no? Y conocer la historia y saber cómo se fue gestando todo. Y te voy a decir una cosa. ¿Por qué te hablo del federalismo? Porque este federalismo al que nosotros hacemos referencia lo que busca es la unidad patriótica, si vos me preguntás a mí. Nosotros incluso hay un texto que mi amigo Leandro Blasquez, él no sé si te lo vamos a alcanzar, pero yo creo que no sé si te lo hemos alcanzado, que no te lo hemos alcanzado, que tiene todas las líneas de la unidad patriótica que estamos buscando. Es una unidad patriótica que viene de norte a sur totalmente, o sea, que abarca todo. ¿Podemos tocarlo en otro programa? Sí, obviamente. Escúchame, a ver, te voy a mostrar algo para levantarte el ánimo. A ver si se puede ver. Música de fondo, pero bueno, estamos tratando de ir llevando esta mañana y de que ustedes también estén totalmente informados, ¿no? Todo lo que acontece a nivel provincial y a nivel local. Buen día, buen día. Le queremos entregar una escarapela. Hola, mi reina. Buen día. Gracias. Ahí le damos otro. Le doy la hojita. Dale. Mira qué lindo, mira, este es el alumno del campo, mira. Qué lindo. Ahí viene. Muchas Gracias. Mirá, José, mirá. Todos los chicos de la escuela del campo, mirá. Qué lindo. Chao. Qué lindo, mirá. Qué hermosa alegría. La verdad, en el medio del camino, una escuela rural, encontrarte unos niños, unos escolares, unas maestras, regalándote hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Ahí tenemos la escarapela con los colores del manto de la Inmaculada Concepción de la Orden de Carlos III, fundador del Virreinato del Río de la Plata, que es el protofundador de lo que hoy es Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina. Así que vaya nuestro homenaje también a Carlos III y a todos los valientes que en su momento lucharon por la patria en las invasiones inglesas y en la Guerra de las Malvinas, ¿no es cierto? Que ahí también hubo varios santafesinos que lucharon, sangraron y murieron. Nahuel, yo te quiero decir lo último. ¿Nos veremos en otro programa entonces? Sí, nos veremos en otro programa. Y te voy a decir algo, corto. Qué bueno lo que me acabas de compartir, incluso me sorprendiste porque no lo esperaba. Pero fíjate que iba el mensaje que te iba a decir es que tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, ¿sí? Tenemos que dejar de mirar hacia las grandes urbes, ¿sí? Porque hay un capital en el interior, hay buen capital, hay buena gente y hay que rescatarlo. Y créeme que me ha emocionado mucho la charla y me parece que va por ese lado. Así que me parece que el mensaje cierra totalmente. Y te voy a terminar con lo último y que yo creo que debo decirlo, más que nada por mis convicciones y por mi fe.
lo que buscamos y lo que yo busco particularmente es el reinado de Cristo, el reinado social de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que viva Cristo Rey es una buena frase para terminar con la charla, si te parece, Patricio. Acá saludamos al Centro de Estudios Nacionalistas, Hermanos Irasusta, con la canción esta, Oída Argentinos, que tiene la música de Isabela y Fernando, ¿no? A ver, y si mal no recuerdo decía, Oída Argentinos, el grito de ataque, clarines vibrantes nos mandan luchar por Cristo y su iglesia, librar el combate, que la patria antigua resucitará. Bueno, mi voz no es la mejor, pero yo no te acompañé porque no me animé. Nahuel, mucha suerte, Dios te acompañe y lo importante en este momento es brindar un testimonio y marcar la cancha, es decir, bueno, acá hay un grupo de patriotas. ¿Los argentinos se quieren salvar o quieren repetir lo mismo de siempre? Si quieren repetir lo mismo de siempre, no hay solución. Si quieren salvarse, busquen la lista 506. 506. Busquen la lista 506 en Santa Fe. Nahuel, te mando un fuerte abrazo y mucha suerte. Dios te acompañe el 14 de noviembre. Exactamente. Un gran abrazo, Patricio, y que viva Cristo Rey. Abrazo grande. Viva Cristo Rey. Y bueno, y saludamos también a NOS, que ya están haciendo unos flyers por el 12 de octubre, porque todavía acá hay argentinos de bien que recuerdan la obra evangelizadora de España en América, que como dijo el padre Castañeda, ya por 1810, 1820, por Castilla fuimos gente. Un fuerte abrazo, Nahuel. Gracias por haber estado con nosotros. Y a todos ustedes, queridos amigos, ya sabemos, aquellos que quieran colaborar con nuestro canal, pueden entrar en comunidadhispanista.com y ahí pueden enviarnos un donativo. Y aquellos que les interese el tema de las criptomonedas, también tenemos un amigo muy patriota que los puede asesorar, y los cursos de latín del profesor Pier Paoli. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Perdón, y un homenaje a los soldados del regimiento de Formosa, que el 5 de octubre de 1975 fueron atacados y en el cual murieron 14 soldados y policías y algunos civiles también, y entre ellos el famoso soldado Hermindo Luna, que le hizo frente a los terroristas y les dijo: acá no se rinde nadie, mierda. Un abrazo para todos los argentinos de bien y para todos los hispanoamericanos y españoles de bien que quieren a su tierra y que quieren a la civilización que compartimos entre todos nosotros.